Ser podcast. Episodio 74. Los hombres que no amaban a los hombres. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea? Bien, y con ganas de que la gente escuche nuestro episodio de hoy porque nos hemos dado una buena remangada con un tema complejo. Y es que vamos a abordar un tema que saltó a los medios hace escasamente un par de meses. Siempre ha existido, pero por diversas razones todos hemos mirado hacia otro lado ante la evidencia. Nos referimos a la violencia sexual entre hombres. Ha sido Emilio López, activista LGTBI, quien decidió plantearlo en su Instagram. Y la respuesta fue inmediata. En pocas horas, cientos de testimonios respondieron a su llamamiento. Hemos hablado, por supuesto, con el impulsor de esta iniciativa, pero también hemos querido escuchar a algunas de las víctimas y hemos pedido el testimonio de profesionales que pueden ayudarnos a entender el alcance de este fenómeno. Hablamos en este episodio del Gay Men Too. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Ese día pues salí por la noche de fiesta. Bueno, tengo los recuerdos bastante confusos, pero hay cosas que sí que tengo muy claras. Y yo conocí a una persona allí, había un grupo de gente, había chicos y chicas y bueno, nos conocí ahí, entonces ya como que el grupo con el que yo iba ya nos separamos. Yo recuerdo entrar al lavabo, sí que es verdad, pues el chico me gustaba y bueno, pero ya ahí en el baño es donde empezó todo. Me empecé a encontrar mal, no me sentía con fuerzas como para seguir con la relación sexual que en ese momento se estaba iniciando, pero tampoco tuve mucha opción, no se me dio mucha opción. Ahí directamente es cuando sufrí la primera violación de la noche. Y recuerdo sobre todo la sensación de la brusquedad con el que se deshizo de los pantalones y la ropa interior. Y recuerdo la penetración, que ahora lo tengo claro con el tiempo y la perspectiva, no consentida. Y recuerdo dolor, fue muy doloroso. Hablo de dolor físico. Y a partir de ahí, pues como yo me estaba encontrando mal, todo esto me alteró más, me empecé a encontrar peor, vomité. Y ya lo siguiente que recuerdo es ya despertarme en una casa que desconocía y ahí sí que me estaba penetrando una persona que no conocía y había en la habitación un grupo de, no sé, 5 o 6 personas, ¿no? Pero uno de los que estaban allí era esta persona que yo había conocido inicialmente. Bueno, en ese momento cuando yo me despierto y me están penetrando, la verdad es que durante la pérdida de conciencia no recuerdo el dolor, pero sí que cuando tomé conciencia ya sentía mucho dolor y me bloqueé, pero sí que recuerdo que lloraba. Y en el momento que la persona que había conocido inicialmente me ve llorar, sí que es cierto que hace un comentario que esto se me quedó muy grabado, que es, venga ya basta que te has comportado como un campeón. De hecho, después recuerdo que fue muy cariñoso, la verdad, muy cuidadoso y bueno, me bañó en la bañera. Yo recuerdo, lo tengo muy grabado ese baño en la bañera, de hecho recuerdo perfectamente el gel, que era un gel de, no sé si pueden decir marcas, pero bueno, Lactovit, y que tiene un olor muy particular y desde entonces siempre me ha provocado muchísimo rechazo. Parece más Me hizo el desayuno y nada, y me llevó hasta la puerta de mi casa. Y ahí, la verdad es que no me atreví ni a preguntar dónde estaba, pero bueno, sé que era un sitio de costa y me dejó en la puerta de mi casa, muy cariñoso, nos dimos los teléfonos. Es el testimonio de Carlos, nombre ficticio. No es un hecho reciente, sucedió hace unos cuantos años. Carlos tardó mucho en contarlo. Enseguida sabremos las razones. Pero cuando conoció en redes la campaña que había iniciado el profesor y activista Emilio López, se identificó inmediatamente con los testimonios que estaba conociendo. Emilio López. A raíz del caso de Íñigo Rejón, hice un post en Instagram porque me cabreaba bastante el tema, ¿no?, de estos machitos cabreados de es que no todos los hombres. Y yo hice un post donde puse, bueno, no todos los hombres, pero casualmente en el 90% de los casos, o más del 90% de los casos, son hombres. Y añadí un subtexto que ponía, independientemente de si son heterosexuales, gays o bisexuales. Y fue poner esto
y de repente vi en mi bandeja de entrada un montón de mensajes de hombres diciendo, por fin se abre este melón, si quieres te comparto mi testimonio de lo que yo viví de manera anónima. Y entonces cuando recibí pues un grupillo de mensajes dije, pues igual es el momento de romper este silencio de una vez y compartir, ¿no?, lo que nos está pasando a los hombres gays y bisexuales. Emilio decidió identificar esa campaña con el hashtag GayMeToo, siguiendo la estela del Me Too, que se utilizó para dar voz a las mujeres víctimas de abusos y agresiones sexuales. El caso que escuchábamos anteriormente, el de Carlos, es probablemente uno de los más crudos que llegó al Instagram de Emilio, pero fueron muchos los testimonios que llegaron. En un ámbito bien distinto y con unas características diferentes, Fran también decidió aportar el suyo. Bueno, estamos hablando de un festival, un conocido festival de Madrid, en el mes de septiembre. Bueno, yo iba camino de los baños cuando de repente escucho que alguien me saluda, me dice, hey, guapo, ¿qué tal? Yo en ese momento pensaba que era una persona conocida por mí. Lo miro y de manera amable le respondo, bueno, pues disfrutando de la fiesta, digo, ¿acaso nos conocemos? ¿Y nos conocemos de algo? Y me contesta esta persona, no, pero me encantaría. Dice, me pareces muy guapo. Yo sonrío educadamente, le doy las gracias y me aparto con la intención de retomar mi camino hacia el baño. Es en ese preciso momento cuando esta persona en cuestión me irrumpe con absoluta brusquedad, me agarra con mucha fuerza del brazo, me arrincona contra uno de los lados de una de las barras que está justamente al lado y me coge la cabeza y me besa con fuerza, es decir, me fuerza un beso. Yo en ese momento, totalmente bloqueado, mientras intento apartarme, le digo, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, os lo digo de forma un tanto más asertiva, digo, ¿qué cojones haces? Y él me responde, nada, solo me dejo llevar, eres tú quien me pone así. Y dice, mira cómo me tienes. Entonces en ese momento él coge mi mano, se la acerca a sus genitales y bueno, pues yo es cuando le empujo, muy muy incómodo, confundido, contrariado, me dirijo rápidamente hacia donde están mis amigos buscando un espacio seguro. O sea, interrumpo mi paseo al baño porque necesitaba estar en un sitio donde me encontrase más tranquilo, ¿no? El 10% de los hombres gays o bisexuales reconoce haber sufrido en alguna ocasión un episodio de acoso, abuso o violación. ¿Por qué entonces se han silenciado este tipo de agresiones sexuales? No hay una única respuesta, pero las víctimas, como los expertos, coinciden en algo. Se considera que este tipo de conductas son habituales en las relaciones entre hombres. Se considera que es lo normal. Escuchamos a Carlos. Yo en ese momento, pese al miedo y a la incertidumbre y tal, pensaba que esto que había pasado era algo normal. Y de hecho, no sé muy bien por qué, intenté contactarle, pero el teléfono que me había dado no era verdad. Fran coincide con la opinión de Carlos. Sí, sobre todo en momentos de ocio, en momentos de salida de discoteca, festival, sí que me he encontrado, lamentablemente es algo bastante frecuente dentro de, entre los hombres del colectivo y bueno, la verdad es que aunque lo hemos, no sé si decir normalizado tanto, ¿no? Porque parece como que esto va directamente se considera o hay una percepción errónea de que esto va directamente en el ADN del hombre gay. Isaac Guijarro es uno de los socios de Olimpe Abogados. En el colectivo LGTB tenemos bastante normalizado, cosa que no deberíamos tener, las agresiones sexuales, ¿no? Pues desde que en una discoteca te toquen tus partes o te hagan algún tipo de comentario absolutamente ofensivo a directamente una agresión sexual, ¿no? Que quedes a través de alguna aplicación de contactos tú de repente no quieras continuar con esa relación y la otra persona te fuerce. La interiorización de esta normalización hace que tras la agresión se produzca el silencio. Emilio López plantea cuáles son los principales motivos por los que no se denuncia.
Personalmente, igual hay más motivos, pero he identificado 3 motivos así principales por los que las víctimas puede que no denuncien. Uno es el que te comento, ¿no? Del estigma que llevamos asociados los hombres gays y bisexuales como personas promiscuas, ¿no? Y lo que te he dicho de descender en esa escala de la masculinidad cuando te reconoces como víctima, ¿no? El juicio social y también el juicio propio, porque nos han hecho creernos esto. Entonces, muchas víctimas, yo estoy segurísimo de que se han sentido muy culpables después de que les pasara, como si fuera su culpa, han sentido mucha vergüenza e incluso han llegado a pensar que se lo merecían, ¿no? Si a mí ya me dijeron que en las saunas pasa esto, ¿por qué me voy ahí? O si a mí ya me dijeron que en Grindr me estoy exponiendo a peligro, ¿por qué voy y hago esto y me meto en su casa? Me lo merezco, me está bien. Eso por un lado. 2, creo que lo que te comentaba antes también de esa falta de educación sexual que tenemos como sociedad en general, y te lo digo de primera mano porque yo trabajo en la educación secundaria, se están haciendo cosas, pero falta un enfoque mucho más queer de las relaciones y que no estén enfocadas en la cis-heteronorma. Y luego, por último, creo que también está el tema del miedo a la reacción que se encontrarán si ponen una denuncia, ¿no? Por un lado, porque lo que te decía, puede implicar salir del armario. Para una persona que está dentro del armario, reconocer que ha sufrido una violencia sexual y hacerla pública implica que su familia y su entorno más cercano sepa que pertenece al colectivo y a lo mejor es un entorno que no lo va a aceptar tal y como es, ¿no? Entonces que va a recibir homofobia o bifobia, etcétera, más el estigma que comentábamos antes. Pero es que además también depende de la persona de turno que esté ese día en la comisaría y de su grado de deconstrucción, de su conocimiento sobre cómo funcionan las dinámicas dentro del colectivo LGTBIQ+, de los prejuicios y estereotipos que esta persona tenga sobre el colectivo, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace que sea muy difícil, ¿no? Porque es lo que te digo, si tiene unos prejuicios sobre lo que implica ser un hombre, de que un hombre nunca puede ser abusado sexualmente, o de que solamente una persona activa puede violar o abusar de una persona pasiva, de que un hombre no puede ejercer abuso o maltrato psicológico, y un largo etcétera de mitos sobre lo que es la masculinidad y sobre lo que son los hombres, que pueden hacer que la víctima sea revictimizada en todo el proceso. Entonces muchas personas deciden pues que no, que esa no es la vía. Fran cree que una de las claves de la ausencia de denuncia es precisamente esa forma de entender la masculinidad. Y luego es verdad que pues esta vergüenza también a veces te frena a la hora de, cuando hablamos de abusos de hombres con hombres, porque yo pienso que hay una preconcepción en la que el hombre tiene que defenderse siempre desde la virilidad del hombre. Es decir, yo creo que si alguien comenta un hecho así a otra persona, a otro hombre, lo primero que puede salir como respuesta es: y oye, ¿por qué no te has enfrentado a él? ¿Y por qué no te has encarado? Begoña Gallego es presidenta de LGTBIPOL, una asociación que engloba a los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, autonómicos y locales de toda España. Begoña deja constancia de la escasez de demandas por agresiones sexuales entre hombres. Sí es verdad que se ha hablado mucho de mujeres, pero de hombres no. Que no se hable no significa que no esté ahí y que nosotros, fíjate, te estoy hablando ahora mismo como tercer sector, como LGTBIPOL, hay denuncias de este tipo. ¿Qué pasa? Que ahora te voy a hablar como policía. No llegan a término. No llegan a término. Entonces, a verlas, haylas. ¿Es algo por lo que preocuparse? Bueno, pues digamos, no está al mismo número que evidentemente como las mujeres, pero sí hay muchas agresiones a nivel hombres, pero no se denuncian. ¿Qué es lo que debe hacer la policía cuando se encuentra ante una denuncia de este tipo? Yo te voy a informar de lo que te pasaría cuando denuncies, dónde puedes acudir, de si hay una orden de protección hacia tu persona o no, cuánto va a durar. Si tú después de lo que yo te cuento quieres denunciar, pues encantada de la vida, así crece la estadística, y sabemos que cuando la estadística crece, en este mundo crecen las leyes. Emilio López comentaba hace un momento que uno de los problemas por los que no se denuncia es porque el denunciante prácticamente se ve obligado a salir del armario. Begoña Gallego no comparte esta opinión. Para nada, en absoluto. Tú se lo cuentas a la persona de la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a quien quieras, y para nada, porque es más, a la hora de citarte a ti, por si tienes un juicio, se te pregunta dónde quieres que te llegue. Yo no te voy a mandar, ponte que tú eres menor, ¿no? Bueno, menor, dice, que vives todavía con tus padres, no quieres que se enteren, yo no mando esa citación a tu casa.
a una tía, a un hermano, o sea, quiero decir, hay que mandar a un sitio en sí, ¿no? Por una dirección, pero no tiene por qué ser donde tú vives con tus padres, por ejemplo. Ni nadie va a llamar a tus padres 17 años. Si me hablas un niño de 14, 15, evidentemente no tengo otra que decir lo que ha pasado. Pero si no, para nada. Aquí no se desvela la condición sexual de nadie. Pero ¿están nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad preparados para atender correctamente una denuncia por violencia sexual cuando la víctima y victimario son personas del mismo sexo? Emilio López. Si la persona de turno cree, porque además tiene unos discursos de extrema derecha que lo avalan ahora mismo, que toda esta información es ideología de género y que depende de las próximas elecciones que se la vuelvan a impartir o no, al final sus prejuicios no se van a ir con una de estas formaciones. Y el trato que le va a dar a la persona va a depender de cómo ella piensa y de cómo ella ve el mundo, ¿no? Alejandro Alder es psicólogo sanitario y miembro del Consejo Consultivo de la Federación Estatal LGTBI+. Y por supuesto un funcionario público que se dedica a velar por la ley y por el orden de la sociedad tiene o tendría que atender a esas personas que tocan sus puertas con mucha empatía y con mucho respeto a esa situación. Begoña Gallego, de LGTBI Pol, responde a esa pregunta desde dentro. Desgraciadamente hay una desinformación y poca formación en estos ámbitos. La sensibilidad a día de hoy existe, por supuesto. No voy a decir que no está, pero avanza poco. Y en todo el tema LGTB, poquito. Entonces tienes que estar formado para tú saber qué decir a esa persona, no doble victimizarle, que es de lo que consta, que se venga a la oficina de denuncias, que tú le cuentes, que tú le orientes. A todos estos condicionantes a los que se enfrenta la investigación en torno a este tipo de agresiones se une el hecho de que los agresores son conscientes de qué es lo que deben cuidar para que no puedan ser acusados. Carlos recuerda uno de esos detalles cuando su agresor le invitó a ducharse. Y además después, que a medida que he ido pudiendo verbalizar esta violación, me comentaban que es muy común que nos invite a las personas que hemos sido agredidas a que nos duchemos o nos bañemos para borrar huellas biológicas. Vamos un paso más allá. ¿Qué pasa cuando uno de estos casos llega a juicio? Isaac Guijarro, de Olimpia Abogados. Nosotros este lunes hemos tenido una declaración de un chico víctima de una agresión sexual de otro chico y hicimos un hilo en Twitter porque el papel del juez fue absolutamente aberrante, fue muy violento, muy rodeado de estigma e incluso hemos decidido poner una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Isaac incide en lo que ya hemos comentado en relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad. La formación de los jueces en relación con la violencia en estos casos es deficiente. Sí que es verdad que consideramos que la jurisprudencia todavía tiende un poco al estigma, ¿no? Tiende al estigma de entender pues las relaciones sexuales entre hombres, pues que a lo mejor son más violentas de por sí, porque los hombres son más violentos, y entonces acreditar que esa relación sexual ha sido violenta pues es mucho más difícil, ¿no? Normalizan ciertas cosas, se piensan que las relaciones sexuales por ejemplo, entre hombres o entre mujeres, pues el consentimiento a lo mejor es de más dudosa identificación. Entonces ahí sí que con la violencia sexual hay problemas de que aplican un estigma y aplican como una interpretación de la cultura popular que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Y la dan como cierta, y entonces luchar contra eso a veces es bastante complicado. Capítulo aparte merecen las consecuencias, fundamentalmente psicológicas, que puede provocar en la víctima un caso de agresión sexual. Volvemos a Carlos. La violación grupal que sufrió no era el primer caso de abuso al que se había tenido que enfrentar. De que estas violaciones, abusos durante la infancia y la adolescencia, de alguna manera dibujó un patrón de relación de sumisión total, y entonces lo asumí como algo normal. ¿No? Como que hay personas que estamos predispuestas a, ¿no? O que somos más sumisas, que asumí ese rol, el rol de víctima. Evidentemente esos abusos tuvieron consecuencias. Lo que ocurre es que a mucha parte de los recuerdos se fueron bloqueando
y yo luego con el tiempo he desarrollado un TLP, que es trastorno límite de la personalidad, que tiene su tratamiento y su cura. Es como un rasgo de personalidad muy llevado al límite, y entonces en este proceso terapéutico pues salió este hecho traumático. Entonces, por eso ya no me puedo aventurar a decir que el origen de mi trastorno sea directamente esta violación, pero sí que es verdad que no ha ayudado en nada. De hecho, me ha dificultado mucho la recuperación. Emilio López cuenta qué es lo que le han comentado muchos de quienes han accedido a él a través del Gaymentum. El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y tiene memoria. Entonces, si yo no trabajo en esa herida va a seguir escociendo, y entonces cuando tenga relaciones, intente establecer relaciones con otras personas, puede reactivarme miedos, puede reactivarme incluso sensaciones físicas, comentarios, maneras de relacionarnos, ¿no? Y lo que te comentaba antes de los flashbacks, ¿no? Y estas personas que te he dicho que me han comentado que están con ataques de pánico o con ataques de ansiedad que le vienen de repente y no saben por qué, ¿no? Y es por lo que te digo, por este mecanismo que tiene nuestro cerebro de disociarse. Alejandro Alder, psicólogo, nos da más detalles sobre qué es eso de la disociación. La disociación tiene que ver con el trauma y es un mecanismo de defensa de la psiquis que en aras que la persona no tiene la capacidad emocional o psicoemocional de poder abordar esa situación, lo que hace es que se disocia, o sea, se separa de eso, no siente, ¿vale? Lo deja como en stand-by ahí en una cajonera de un armario, porque no puede estar en contacto con esa realidad, con esa situación. Como comentaba Emilio, aunque parezca que la agresión se ha superado o se ha olvidado, en muchas ocasiones el recuerdo de lo que pasó emerge de nuevo, sobre todo cuando se establecen nuevas relaciones. Porque a veces tenemos situaciones elicitantes que elicitan una reacción que nos recuerda ciertas experiencias, disparadores de ansiedad, disparadores de recuerdos de esa situación traumática que pueden ocurrir y emergen. Esas agresiones dejan unas secuelas que no siempre se materializan de la misma forma y que pueden emerger a lo largo del tiempo. Por eso es conveniente acudir a los profesionales. Es necesario pasar por una terapia para ayudarle a reparar el daño, para ayudarle a sanar el autoestima y su autoconcepto, para enseñarle a poner límites, para enseñarle a decir no. Porque decir no y poner límites tiene que ver con el amor propio, para enseñarle a elegir, a aprender, a amarse. Evidentemente esas terapias pueden seguir vías distintas, pero sí hay una línea común en la que habría que trabajar. Esto es una situación que afecta la parte de la psiquis más profunda del ser humano. Y salir de allí, verlo, requiere mucho. Entre esos, tener la capacidad de ver aspectos dolorosos que para poder llegar a ellos se tiene que hacer en muchas ocasiones un trabajo interior, porque tocar la herida se tiene que tocar con responsabilidad y con respeto. ¿Respeto a quién? A uno mismo. No podemos cambiar de la noche a la mañana. Hay que hacer una parte para referirnos a aquellos casos de violencia que se dan dentro de la pareja. En el proceso de redacción de la ley LGTBI trans se planteó la necesidad de legislar sobre la violencia intragénero, pero finalmente no se le dio cabida en el texto definitivo. Paula Iglesias es la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Sí, hay violencia que ocurre dentro de la pareja, que quizás, de las parejas del mismo género, que quizás, pues por la mochila de LGTBI-fobia social que llevamos, no se ha visibilizado de alguna manera, pero que sí que también es necesario atajar, ¿no? Pues es otro tipo de violencia que se da dentro de nuestras parejas, que da la sensación, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Como que nuestros matrimonios tenían que ser perfectos, como por un miedo a que si no eso pudiese hacer cuestionar que nos podíamos casar o que no, nuestras familias perfectas. Pues hay situaciones que se dan también, que sufrimos, que hay que poner encima de la mesa y que hay que atajar, y que al final
pues nuestras parejas y nuestras familias también sufren las mismas cosas que puede sufrir una pareja, pues en este caso cis hetero, ¿no? Emilio López, el impulsor de Gay Men Too, explica por qué es complicado identificar la violencia intragénero y luchar contra ella. El problema de la violencia intragénero dentro de las parejas es que creo que es mucho más difícil de identificar debido a los vínculos, ¿no?, que ya hay establecidos, donde se establecen unas dinámicas relacionales que a veces pueden hacer que sea muy difícil saber que lo que me está pasando es un abuso sexual o una violación, ¿no? Y que cuando lo sé, salir de ahí es mucho más difícil, porque muchas veces tienes a ese agresor dentro de tu casa, dentro de tu cama directamente, ¿no? Entonces esto hace que sea un tipo de violencia especialmente delicada, yo creo. Alejandro Alder, psicólogo. Hay que tener en cuenta el contexto social, cómo nos han educado en general a la sociedad, hasta qué punto se ha normalizado el maltrato, hasta un punto que cuando ocurren ciertas acciones de maltrato, las personas no lo perciben como tal. Es imposible darse cuenta de algo inconsciente que no se ha hecho consciente. Isaac Guijarro, de Olimpia Abogados, cree que la legislación ofrece las herramientas suficientes para luchar contra este tipo de violencia. Tanto la violencia intragénero como la violencia sexual dentro del colectivo LGTB, es decir, personas del colectivo contra otras personas del colectivo, sí que tienen un amparo legal, un encaje legal e incluso jurisprudencial. O sea, en ningún momento va a quedar impune. Otra cosa es cómo se aplique, otra cosa es dentro del procedimiento judicial. Si hay más estigma que norma, otra cosa es, pues eso, ¿no? Cómo versa o cómo se aplica esa ley por parte de los jueces. Begoña Gallego, de LGTBI Pol, no está de acuerdo con Isaac. No vale para nada, El Código Penal siempre vale para cosas, pero desde luego para la violencia intragénero no. Yo creo que las personas del mismo sexo tenemos derecho a que se nos trate y se nos dé los mismos derechos que a personas heterosexuales. El Gay Men Too ha puesto encima de la mesa una realidad, la existencia de la violencia sexual entre personas del mismo sexo. Recordemos que el Me Too tiene una particularidad, denuncia la violencia sexual que se produce utilizando los resortes de poder de los que disponen los agresores. Ese es un aspecto que, en el caso de los abusos entre hombres, aún no ha visto la luz. Luis Maura, con el que hablaremos en unas semanas de su último trabajo, Payaso, plantea precisamente en esta novela cómo un tipo con poder en el mundo del espectáculo utiliza ese poder para tener sexo con un actor. También creo que es porque se da por hecho que los hombres gays van a decir que sí a todo y todo está bien, ¿no? Como si usas aplicaciones para ligar, ¿cómo vas a decirle que no a un señor que te viene y te ofrece un trabajo a cambio de sexo? Claro, le dices que sí, tiras para adelante porque lo que quieres es hacerte famoso y ganar mucho dinero y tal, pero realmente cuando se tire de la manta yo creo que van a salir muchísimos casos, va a haber un Me Too gay que en realidad... Yo creo que ya está pasando, ¿no? Ya se está hablando de abusos. No tanto a lo mejor en el mundo del espectáculo, porque claro, si tú denuncias, corres el riesgo de que te cancelen y que no te den trabajos. Estamos todavía ahí. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Había pecado, a pesar de los devotos, de su padre y de su madre, de las advertencias que había recibido desde la más tierna infancia. Había cometido con las manos un pecado que era difícil de perdonar. En los lavabos del colegio, solo, pensando en los chicos mayores, más fornidos, más valientes, que apostaban entre ellos a ver quién lograba un arco de orina más alto, había observado en sí mismo una transformación de la que jamás osaría hablar. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de Ve y dilo en la montaña, la primera novela publicada de James Baldwin. Nacido en Nueva York en 1924, Baldwin se describía a sí mismo como negro, feo y pobre. Hijo de madre soltera, nunca conoció a su padre biológico y mantuvo una relación muy conflictiva con su padrastro, un estricto predicador baptista, relación que Baldwin trata en Ve y dilo en la montaña.
Pese a que vivió gran parte de su vida en Francia, Baldwin desempeñó un papel muy activo en la lucha por los derechos de los afroamericanos y los homosexuales en Estados Unidos. Falleció a causa de un cáncer de estómago en Saint-Paul-de-Vence, Francia, en 1987. Ve Idilio en la montaña acaba de ser publicada en Sexto Piso, editorial que ya publicó El cuarto de Giovanni. Santiago Tobón es el director editorial de Sexto Piso. Este año hemos querido publicar un segundo título, Ve Idilio en la montaña. Se trata justamente de la primera novela que escribió Baldwin. En este caso se trata de una novela de corte bastante autobiográfico y es la historia de un adolescente de 14 años que, digamos, se debate entre continuar con la tradición familiar donde todo está indicado para que él sea pastor de la iglesia, ya que su padre es un pastor protestante de la iglesia muy reconocido, o pues hacer caso, ¿no? Digamos, un poco a ese espíritu más rebelde y forjar su propio camino. Es una historia que, como decía el propio Baldwin, la tenía que escribir porque, como decía, es de corte bastante autobiográfico, y en el libro vemos, pues, por un lado, pues esta decisión personal o a lo que se enfrenta un adolescente al tomar sus propias decisiones, pero también retrata magistralmente pues la vida en Harlem, en un barrio negro en Estados Unidos en el año 1935. Digamos, bueno, toda la pobreza, la segregación racial, etcétera, pero también cómo la religión era y sigue siendo incluso un punto de acción o de interacción social muy importante para la comunidad. Si quienes nos estáis escuchando estáis interesados en recabar más información sobre el Gay Men Too, os recordamos que el impulsor de esta iniciativa es Emilio López y que podéis encontrar todos los testimonios y enlaces sobre el tema en su página de Instagram, @_emirau. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio. Recordad que ahora nos podéis encontrar todas las semanas en las plataformas habituales. Nos vamos en compañía de Lucas Lourido, Noelia de Mora e Inma Pardo. Pasadlo bien. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.